El 2 de marzo de 1969, un avión despegó de Toulouse, Francia, y cruzó la barrera del sonido con pasajeros, a bordo por primera vez en la historia de la aviación comercial. Voló a 2,179 kilómetros por hora, más del doble de la velocidad del sonido, a una altitud de 18,000 metros, en el borde del espacio. Cruzaba el Atlántico en 3 horas y media, Londres a Nueva York, antes de la hora a la que habías despegado, gracias a la diferencia horaria. Llegabas antes de salir. Entonces, evolucionar hacia aviones más rápidos, eso es solo el siguiente paso lógico, ¿verdad? Más potencia, mejores materiales, mejor aerodinámica y eventualmente todos volaremos a Mach 2 o Mach 3, ¿verdad? Eso es completamente incorrecto. Y te voy a mostrar exactamente por qué. Porque el Concorde no fue retirado por un accidente. No fue retirado porque fuera viejo. Fue retirado porque las leyes de la física lo hicieron económicamente, termodinámicamente y aerodinámicamente imposible de operar. Y cuando terminemos, vas a entender algo que le tomó a la industria aeronáutica 30 años aceptar: que el Concorde no fue el principio de una era, fue el final. El vuelo supersónico comercial viola un conjunto de restricciones físicas tan fundamentales que ninguna tecnología conocida puede superarlas todas simultáneamente. Hay un ingeniero que comprendió esto desde el principio, antes de que el primer Concorde entrara en servicio comercial. Su nombre era William Ray Swan, ingeniero aeronáutico del Royal Aircraft Establishment de Farnborough, Reino Unido, la institución que realizó los cálculos fundamentales de viabilidad del programa Concorde en la década de 1960. Swan y su equipo desarrollaron los modelos aerotermodinámicos que predecían exactamente qué le ocurriría a una estructura de aluminio volando a más del doble de la velocidad del sonido durante miles de horas acumuladas. Sus cálculos predecían un fenómeno que la industria prefirió minimizar durante años. A Mach 2.04, la fricción aerodinámica calienta la superficie del fuselaje del Concorde hasta los 127 grados centígrados en la nariz y entre 90 y 105 grados en el resto de la estructura. El avión se expandía físicamente durante cada vuelo. Crecía entre 15 y 25 centímetros de longitud durante el crucero supersónico debido a la dilatación térmica del aluminio. Cada vuelo era un ciclo de expansión y contracción que fatigaba el material. Y la fatiga tiene una ecuación que no perdona. Pero antes de que entiendas por qué esa ecuación condenó al Concorde y a todo avión supersónico comercial que intente seguirlo, necesito que comprendas algo fundamental sobre qué significa realmente volar más rápido que el sonido, porque la imagen que tienes en la cabeza es casi seguramente incorrecta. Primero, asegurémonos de estar de acuerdo en qué es la barrera del sonido. La mayoría de la gente piensa que es simplemente una velocidad, como un límite de velocidad en una autopista. Llegas a 1,235 kilómetros por hora al nivel del mar. Cruzas una barrera invisible y sigues adelante. Eso es una simplificación peligrosa. Déjame explicártelo con algo que puedes visualizar. Imagina que estás en una bañera y mueves tu mano lentamente a través del agua. El agua se aparta suavemente, creando ondas delante de tu mano, que se propagan y avisan al agua de más adelante que algo viene. El agua tiene tiempo de moverse. Ahora mueve tu mano más rápido que las ondas que crea. Tu mano alcanza al agua antes de que las ondas puedan advertirla. Se forma una ola de choque, una acumulación brusca de presión delante de tu mano. Eso es exactamente lo que ocurre cuando un avión supera la velocidad del sonido. Las moléculas de aire delante del avión no reciben advertencia de que algo se acerca, porque el avión viaja más rápido que las ondas de presión que genera. Se forma una onda de choque cónica que se arrastra detrás del avión como la estela de un barco
Y esa onda de choque no es un evento momentáneo que ocurre una sola vez al cruzar Mach 1. Es permanente. Mientras el avión vuele a velocidad supersónica, la onda de choque lo acompaña continuamente, arrastrándose sobre todo lo que hay debajo en una franja de destrucción acústica llamada alfombra sónica. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque esa onda de choque no es solo ruido, es energía que el avión tiene que pagar. Cada segundo que el Concorde volaba a Mach 2, estaba comprimiendo violentamente el aire delante de él, creando una discontinuidad termodinámica que se propagaba hasta el suelo con una sobrepresión de entre 50 y 100 pascales. Esa energía no aparece de la nada, sale del combustible. Y aquí es donde la primera barrera física verdadera emerge, la barrera que la industria no quiso explicar al público. Déjame asegurarme de que esto se entienda. La resistencia aerodinámica de un avión a velocidad subsónica está dominada por dos componentes principales, la resistencia de fricción y la resistencia de forma. Cuando cruzas Mach 1, aparece un tercer componente que no existe a velocidades menores, la resistencia de onda. Es la energía que el avión gasta creando y manteniendo las ondas de choque. Y esa resistencia de onda no es un porcentaje pequeño. A Mach 2, la resistencia de onda representa aproximadamente la mitad de la resistencia total del avión, la mitad. Eso significa que la mitad del combustible que quema el Concorde se gasta exclusivamente en crear ruido y comprimir aire que golpea el suelo. No se gasta en mover el avión hacia adelante, se gasta en perturbar la atmósfera. Es un impuesto termodinámico que la física cobra por volar más rápido que el sonido, y no hay forma de evitarlo. ¿Ves hacia dónde va esto? El Concorde consumía 25,629 litros de combustible por hora de vuelo. Un Boeing 747 de la misma época consumía aproximadamente 12,000 litros por hora, pero transportaba 4 veces más pasajeros a la mitad de la velocidad. En términos de consumo por pasajero por kilómetro, el Concorde era entre 3 y 4 veces menos eficiente que cualquier avión subsónico contemporáneo. Y la razón no era el diseño. El diseño del Concorde era extraordinario, una obra maestra de la aerodinámica que exprimía hasta la última gota de eficiencia posible de su configuración de ala delta ojival. La razón era la física. La resistencia de onda es una consecuencia directa de las ecuaciones de flujo compresible. No se puede reducir con mejor ingeniería, solo se puede reducir volando más despacio, lo cual derrota el propósito. Pero espera, aún no he mencionado la barrera que hacía que todo lo anterior fuera apenas el primer capítulo de un problema mucho más profundo, porque el combustible no era solo un problema de coste, era un problema de peso, y el peso era un problema de estructura, y la estructura era un problema de temperatura, y la temperatura era la verdadera asesina silenciosa del vuelo supersónico. Comercial. Los motores Olympus 593 del Concorde, desarrollados conjuntamente por Rolls-Royce y SNSMA, generaban un empuje de 169 kilonewtons, cada uno con postcombustión. Eran motores turborreactores puros, no turbofan como los que usan todos los aviones comerciales modernos. Déjame explicarte por qué eso importa. Un motor turbofan tiene un ventilador grande en la parte delantera que mueve una masa enorme de aire alrededor del motor, sin pasar por la cámara de combustión. Esa masa de aire bypaseada genera empuje de forma extremadamente eficiente a velocidades subsónicas. La relación de bypass de un motor moderno como el GE9X que propulsa el Boeing 777X es de 10 a 1. Por cada kilogramo de aire que pasa por la cámara de combustión, 10 kilogramos pasan por fuera. Eso es eficiente. Eso es silencioso. Eso es lo que permite que un avión moderno cruce el Atlántico con un consumo por pasajero menor que el de un automóvil compacto. Pero aquí está la cosa
que la mayoría de las personas no aprecia completamente. Un motor turbofan de alta relación de bypass no puede funcionar a velocidad supersónica. El aire que entra por el ventilador a Mach 2 llegaría a las primeras etapas del compresor a velocidades que destrozarían los álabes. Para funcionar a Mach 2, necesitas un motor de baja relación de bypass o bypass cero, como el Olympus 593, que es inherente e irremediablemente ineficiente a velocidades subsónicas. Y todo avión tiene que despegar y aterrizar a velocidades subsónicas. Tiene que subir a altitud de crucero a velocidades subsónicas. Tiene que maniobrar en zonas pobladas a velocidades subsónicas. El Concorde pasaba una fracción significativa de cada vuelo operando con motores optimizados para una velocidad a la que no estaba volando. Era como tener un coche de Fórmula 1 que también tiene que funcionar como taxi urbano. Cada minuto en modo taxi quemaba combustible con una eficiencia lamentable. Y aquí entra la segunda barrera física, la del calentamiento aerodinámico, que es donde los cálculos de William Ray Swan se vuelven escalofriantes. A Mach 2.04, la temperatura de estancamiento del aire, la temperatura que alcanza el aire cuando se comprime completamente contra la superficie del avión, es de aproximadamente 127 grados centígrados. El Concorde estaba construido con una aleación de aluminio AU2GN, la aleación aeronáutica más avanzada disponible en los años 60, pero el aluminio pierde resistencia mecánica de forma significativa a partir de los 130 grados centígrados. El Concorde volaba a 3 grados de su límite material. 3 grados. Esa no es una margen de seguridad. Eso es caminar sobre una cuerda floja sin red. Y la razón por la que puedo decir esto con confianza es que existía una alternativa. El titanio mantiene su resistencia hasta más de 500 grados centígrados. El SR-71 Blackbird de Lockheed, que volaba a Mach 3.3, estaba construido casi enteramente de titanio. Pero el titanio es extraordinariamente difícil de fabricar en piezas grandes, cuesta entre 5 y 10 veces más que el aluminio aeronáutico y requiere técnicas de manufactura especializadas que en los años 60 solo dominaban los programas militares con presupuestos ilimitados. Construir un avión comercial de 100 pasajeros en titanio habría multiplicado el coste de manufactura del Concorde por un factor de entre 3 y 5. Y el Concorde ya costaba más de lo que cualquier aerolínea podía justificar. El programa completo de desarrollo costó más de 2,80 millones de libras esterlinas de 1976, equivalentes a más de 23,000 millones de dólares actuales. Se fabricaron solo 20 unidades. 14 entraron en servicio comercial. Ninguna fue vendida a precio de mercado. British Airways y Air France los recibieron a un precio simbólico porque el coste real era impagable. Esto no es un fallo de gestión. Esto es la física imponiendo un impuesto que la economía no puede pagar. Y esa es la diferencia fundamental entre el vuelo subsónico y el supersónico que nadie te explica. El vuelo subsónico opera en una región del diagrama de eficiencia donde más tecnología produce más eficiencia, mejores motores, mejores alas, mejores materiales, todo suma. El vuelo supersónico opera en una región donde más velocidad produce inherentemente menos eficiencia, porque la resistencia de onda crece con el cuadrado de la velocidad por encima de Mach 1, mientras que la sustentación no crece proporcionalmente. Estás en el lado equivocado de la curva y no puedes cambiarte de lado con ingeniería. La curva es la física. Pero espera, aún no he mencionado la restricción más cruel de todas, la que hace que incluso si resolvieras el combustible, incluso si resolvieras la temperatura, incluso si resolvieras el coste, seguirías sin poder operar un avión supersónico comercial en la mayor parte del mundo. Se llama el boom sónico
Y es el problema que mató al Concorde mucho antes de que el accidente del vuelo 4590 el 25 de julio de 2000 le diera la excusa final para retirarse. La onda de choque del Concorde golpeaba el suelo con una sobrepresión de entre 1 y 2 libras por pie cuadrado a lo largo de una franja de 80 kilómetros de ancho. Eso es suficiente para hacer vibrar ventanas, asustar animales, despertar personas dormidas y, en algunos casos documentados, agrietar cristales. En 1964, la FAA de Estados Unidos realizó una serie de pruebas sobre la ciudad de Oklahoma City, haciendo sobrevolar aviones supersónicos militares 8 veces al día durante 6 meses. El resultado fue más de 15,000 quejas ciudadanas y 4,900 reclamaciones por daños a propiedades. En 1973, el gobierno de Estados Unidos prohibió el vuelo supersónico sobre territorio continental. Europa siguió con restricciones similares. Australia, Japón, la Unión Soviética, todo el mundo. Déjame asegurarme de que la magnitud de esto se entienda. La prohibición significaba que el Concorde solo podía volar a velocidad supersónica sobre el océano. Solo 2 rutas eran económicamente viables: Londres-Nueva York y París-Nueva York. 2 rutas para un avión que costó 23,000 millones de dólares de desarrollo. Sobre tierra, el Concorde tenía que volar a velocidad subsónica, donde era menos eficiente que cualquier avión convencional, más ruidoso en despegue y aterrizaje debido a sus motores sin bypass, y más incómodo por su cabina estrecha de 4 asientos por fila. ¿Ves hacia dónde va esto? El boom sónico no es un problema de ingeniería acústica que puedas resolver con aislamiento o rediseño. Es una consecuencia directa de la formación de ondas de choque, que es una consecuencia directa de volar más rápido que el sonido. Puedes reducir la intensidad del boom con diseños de fuselaje más delgados y largos, lo que la NASA ha investigado con su programa X-59, que busca reducir el boom a un golpe seco de apenas 75 pldb, pero no puedes eliminarlo. La física de ondas de choque en fluidos compresibles no permite una solución de boom cero. Siempre habrá una perturbación en el suelo. La pregunta es si esa perturbación es tolerable para las poblaciones que viven debajo. Y después de Oklahoma City, la respuesta política fue no. Y aquí es donde la historia del Concorde se cruza con una verdad más profunda sobre la ingeniería, una verdad que la mayoría de la gente no quiere escuchar. A veces la tecnología no avanza, a veces retrocede, no porque nos falte inteligencia o ambición, sino porque ciertos problemas de ingeniería están acotados por límites físicos que no se pueden mover con más inversión, más investigación o más tiempo. El Concorde volaba más rápido que cualquier avión comercial actual. Un Boeing 787 Dreamliner vuela a Mach 0.85, menos de la mitad de la velocidad del Concorde. Y sin embargo, el 787 puede volar de Londres a Sydney con una eficiencia de combustible por pasajero que el Concorde no podría igualar ni en sus sueños más optimistas. Eso no es un retroceso, es la ingeniería eligiendo la región correcta de la curva, la región donde más tecnología produce más resultado en lugar de menos. Pero la pregunta sigue ahí: ¿volverá el vuelo supersónico comercial? Hay empresas que lo están intentando. Boom Supersonic, fundada en 2014 en Denver, Colorado, ha desarrollado el Overture, un avión diseñado para volar a Mach 1 y 7, con entre 65 y 80 pasajeros. Pero aquí está la cosa: Mach 1.7, no Mach 2. ¿Por qué? Porque a Mach 1 y 7 la temperatura de estancamiento baja a unos 90 grados centígrados, lo que permite usar materiales compuestos de fibra de carbono en lugar de titanio. Y proponen usar motores turbofan de bypass medio
en lugar de turborreactores puros, mejorando la eficiencia subsónica. Pero incluso con todas esas concesiones, el Overture tendría un consumo de combustible por pasajero kilómetro significativamente mayor que un avión subsónico equivalente. La resistencia de onda sigue ahí, el impuesto termodinámico sigue ahí. La física no negocia y el boom sónico sigue ahí. Boom Supersonic ha declarado que su avión solo volará supersónicamente sobre el océano, exactamente la misma limitación que condenó al Concorde a 2 rutas transatlánticas. Han identificado unas 600 rutas potenciales sobre agua, pero la mayoría cruzan océanos donde la demanda de pasajeros premium, que pueden pagar 3 o 4 veces el precio de un billete en clase ejecutiva subsónica, es limitada. El mercado potencial del vuelo supersónico comercial no está limitado por la tecnología, está limitado por la geometría del planeta. El 71% de la superficie terrestre es océano, pero la mayoría de los pares de ciudades de alta demanda están separados por tierra. Nueva York, Los Ángeles, Londres, Dubái, Pekín, Shanghái, rutas donde el supersónico está prohibido, donde la física del boom sónico dice que no. Ahora bien, quiero que consideres lo que todo esto significa más allá de la aeronáutica, porque hay algo profundamente revelador en la historia del Concorde. Volamos a Mach 2 en 1969. En 2003 dejamos de hacerlo. En 2025 nadie vuela a velocidad supersónica comercialmente. No tenemos un sucesor. No tenemos un plan viable que la industria haya adoptado. Medio siglo después del primer vuelo del Concorde, volamos más lento. Y la razón no es que hayamos perdido capacidad técnica, no es que nos falte ambición, es que descubrimos, del modo más caro posible, que ciertos límites de la física no se mueven. La resistencia de onda no se mueve. El calentamiento aerodinámico no se mueve. El boom sónico no se mueve. La ecuación de Breguet para el alcance de un avión, que relaciona eficiencia del motor, relación sustentación-resistencia y fracción de combustible, tiene una respuesta clara. A Mach 2, necesitas quemar más combustible por pasajero que a Mach 0.85, y ninguna cantidad de innovación cambiará eso mientras la termodinámica de los gases compresibles funcione como funciona. Y hay algo que me resulta genuinamente conmovedor en esto. El Concorde fue la máquina más hermosa jamás construida para el transporte humano. Su diseño de ala delta ojival, calculado por los ingenieros de Sud Aviation y de la British Aircraft Corporation, era una solución elegante a un problema imposible: generar suficiente sustentación a velocidades supersónicas, manteniendo la resistencia de onda por debajo de lo catastrófico. Su nariz abatible, que bajaba durante el despegue y aterrizaje para dar visibilidad a los pilotos, y se levantaba durante el crucero para reducir la resistencia, era un mecanismo de una complejidad mecánica asombrosa. Su sistema de transferencia de combustible, que bombeaba queroseno entre tanques delanteros y traseros para desplazar el centro de gravedad del avión y compensar el movimiento del centro de presiones al cruzar Mach 1, era una solución de ingeniería que ningún otro avión comercial ha necesitado ni implementado jamás. Todo en el Concorde era brillante, todo en el Concorde era un acto de rebeldía contra las leyes de la física, y las leyes de la física ganaron. No con un fallo espectacular, aunque el accidente del vuelo 4590 en Gonesse, donde 113 personas murieron cuando un neumático reventado por un fragmento metálico en la pista perforó un tanque de combustible, fue el catalizador final. Las leyes de la física ganaron con economía, con termodinámica, con la lenta, implacable, matemática certeza de que quemar 3 veces más combustible por pasajero no es un modelo de negocio sostenible, sin importar cuán rico sea tu cliente. El último vuelo comercial del Concorde fue el 24 de octubre de 2003, el vuelo BA002, de Nueva York
a Londres Heathrow. Aterrizó a las 16:01 local, cuando los motores Helimpolus 593 se apagaron por última vez. Se cerró un capítulo de la historia de la ingeniería que probablemente no se reabrirá en la vida de nadie que esté escuchando esto. No porque no queramos, porque la resistencia de onda crece con el cuadrado de la velocidad, porque el calentamiento aerodinámico limita los materiales, porque el boom sónico limita las rutas, porque la termodinámica limita la eficiencia, porque cada una de estas barreras es una ley de la física, no un problema de ingeniería. Y las leyes de la física no se derogan con presupuesto. Hay algo que me parece extraordinariamente honesto en la decisión de retirar el Concorde. La humanidad construyó la máquina más rápida de la aviación comercial, la voló durante 27 años y luego admitió que había sido una idea gloriosa, pero físicamente insostenible. No lo destruyeron en secreto, lo llevaron a museos. Hay Concordes en el Museo de la Aviación y el Espacio de Le Bourget, en el Intrepid Sea, Air and Space Museum de Nueva York, en el hangar del aeropuerto de Manchester, en el Museo de la RAF en Cosford. Los pusieron donde pudieras verlos, donde pudieras acercarte y tocar el aluminio que se expandía 25 centímetros con cada vuelo, donde pudieras mirar por las ventanillas diminutas de la cabina más estrecha de la aviación comercial y preguntarte cómo era cruzar el Atlántico en 3 horas y media, sabiendo que nunca lo harás. Eso no es un fracaso, es algo más raro y más valioso. Es la ingeniería siendo honesta consigo misma. Es una especie que construyó algo imposible, lo operó durante 3 décadas, midió con precisión las razones por las que no podía continuar, y decidió que era mejor conservar la verdad que mantener la ilusión. Las leyes de la física no permiten el vuelo supersónico comercial eficiente. Lo supimos en 1976, cuando el primer Concorde entró en servicio. Lo aceptamos en 2003, cuando el último aterrizó. Y cada avión subsónico que cruza el Atlántico hoy, silencioso, eficiente, lleno de pasajeros que miran películas a Mach 0.85, es la prueba de que a veces la ingeniería más sabia no es la que rompe barreras, es la que acepta cuáles barreras no se pueden romper y construye algo extraordinario dentro de los límites que la física permite. Si has viajado conmigo hasta aquí, perteneces a esa pequeña fracción que realmente se preocupa por las verdades profundas de la ingeniería. Si deseas acompañarme en la próxima exploración de los límites donde la física y la ambición humana colisionan, asegúrate de estar suscrito. Te veré en el próximo vídeo.